2016-2017. Vamos a verificar quórum. Tengo aquí para verificar la asistencia que me ha otorgado la Secretaría Técnica. Está presente el congresista Percy Alcalá, el congresista Lucio Ávila, el congresista Carlos Luz, el congresista Jorge del Castillo, la congresista Paloma Noceda, el congresista Horacio Pacori, el congresista Osías Ramírez, el congresista Reategui Rolando, el congresista Torres y mi persona. Entonces sí tenemos el quórum reglamentario en este momento. Se deja constancia que se ha remitido a cada uno de ustedes, los señores congresistas, miembros de la comisión, el cuadro de las humillas con los documentos ingresados durante las semanas anteriores, incluyendo los proyectos de ley para su correspondiente estudio. Si los señores congresistas requieren copia de los mismos, sirvan solicitarlos a la Secretaría Técnica. En primer término, ponemos en consideración a los señores congresistas el acta de la 15ª sesión, correspondiente a la sesión ordinaria realizada el 015 de marzo del 2017, y si no hay observaciones se pone al voto. ¿Votos a favor? Sí, por favor. Sí, en la sesión número 15 solicité la presencia de los ministros de la cartera del Interior y Defensa. Eso es lo que de Defensa y de Economía, pero solamente han constatado en la acta lo que es el Ministerio del Interior y Defensa. Lo correcto es que solicité se invite al Ministro de Economía, al Ministro de Interior, al Ministro de Defensa, para que nos explique el estado situacional de FOBIME, FOBIPOL, FOBIMAR y FOBIFAP. Doy la bienvenida al congresista Lizama. Perfecto, lo añadimos, no hay problema. Se ha solicitado la información. Vale la pena decir que Economía no tiene manejo de esos recursos, lo manejan los fondos los ministerios del Interior y Defensa, ¿no? O sea, ellos simplemente trasladan los fondos y la administración es de ellos, pero dejaremos constancia de su pedido. Perfecto, entonces lo ponemos a votación. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por unanimidad. Pasamos a la estación de despacho. Damos cuenta de los proyectos de ley ingresados para su correspondiente estudio, cuyas sumidas constan en el cuadro remitido a todos los señores congresistas vía correo electrónico, conjuntamente con la agenda y los predictámenes que constan en la orden del día. También pasamos a la estación de informes y se ofrece la palabra a los señores congresistas si alguien quisiera hacer algún informe. No. Sí, por favor, señor Ramírez. Señora Presidenta, las cifras proporcionadas por el COEN son las siguientes: 106 muertos, 155.000 damnificados, 955.552 afectados. Las regiones más afectadas son Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. 18.000 casas destruidas, 16.000 viviendas quedaron inhabilitadas, 210.000 viviendas con daños, 28.000 hectáreas de cultivos afectadas, 281.000 puentes destruidos, 2.500 kilómetros de carreteras destruidas. Señora Presidenta, entre las muchas personas damnificadas se encuentran personas naturales, pequeñas y medianas empresas que hoy se ven impedidas de cumplir con sus obligaciones ante la banca, pues muchos lo han perdido todo. Frente a estos desastres naturales es importante que las familias y las empresas damnificadas o afectadas puedan obtener facilidades para poder pagar sus obligaciones. Sin embargo, estas facilidades no deben implicar la capitalización de los intereses de las deudas impagas. Señora Presidenta, solicito se invite al presidente del BAN, al doctor Oscar Rivero, para que nos explique las medidas implementadas por su representada para coadyuvar a aquellas personas naturales o empresas que han visto afectadas en los desastres naturales recientemente ocurridos en el norte del país. Gracias. Sí, en todo caso invitaríamos a la Superintendencia de Banca y Seguros, pero podemos invitar también al señor... Esas bancas es una medida privada, sí, sí. O sea, ellos han hecho un anuncio público de dar facilidades. La Superintendencia también hizo una invocación, entiendo yo, a
un oficio múltiple también para dar las facilidades del caso, y sé que hay entidades financieras que ya están dando inclusive liquidez para no generarles daño a las empresas que han sido afectadas, pero tomaremos nota de su pedido ya que entramos a la sesión de pedidos, adelantando. Sí, adelante, por favor, sí, señor congresista del Castillo. Gracias. Me parece muy bien lo que ha dicho el señor Ramírez, porque en efecto hay una actitud positiva, yo diría, de los bancos. Hoy día he leído que ya están implementando y que va a ser por 6 meses una especie de moratoria en el tipo de obligaciones, lo cual para toda la zona afectada. Eso es por un lado. Pero permítame hacer un brevísimo comentario. Yo estuve el fin de semana en Piura y realmente me encontré con el congresista Lizana, y realmente la situación de Piura, desde el punto de vista de la crisis humanitaria, es terrible. O sea, está muy bien la reconstrucción, eso es una etapa ulterior. Pero ahora, señora presidenta, yo he podido verificar, por ejemplo, en la zona del Ojo Piura, la gente no tiene carpas, no tiene, o sea, llegan alimentos, sin duda, hay ropas, cosas que reparten, pero la gente vive sobre charcos de agua, con el charco de agua al costado, agua estancada, la basura que no recogen los municipios, mosquitos en nubes tremendas, a partir de las 6 de la tarde es peor, las vacas y carneros metidos entre la gente. Entonces, esto ha dado lugar no solamente a la multiplicación del dengue, sino a esta nueva enfermedad que se llama leptosporiasis, me parece, leptospirosis, lo cual no todos los médicos saben tratar porque es una cosa nueva, entonces tratan como dengue lo que es otra enfermedad. Entonces, aquí lo que tiene que haber, y lo que es mi apreciación, es que tiene que haber una reacción mucho más rápida para conjurar estas cosas. Ejemplo, yo propuse públicamente, y lo aceptó el gobierno, reorientar los trabajos temporales a la zona de emergencia. Le han dicho que sí, ok, pero en Piura van a dar 1.200 puestos. 1.200 puestos es nada. Y en general en todo el Perú van a dar 20.000. No sé por qué le dan a Piura solamente 1.200 de los 20 si es la zona más afectada. Y 1.200 lo que va a generar es más bien una reacción adversa de los que no se matriculan en el sistema. Yo sé que están haciendo unos proyectos, pero sinceramente, con la experiencia que uno tiene, proyectos en este momento para la gente que lo que necesita es una palana para limpiar su casa y para abrir el canal y para, en fin, hacer las cosas de la emergencia inmediata, sacar la basura que lo tiene hasta el cuello. Su proyecto es ese. Si vamos a esperar que hagan el proyecto y den el trabajo dentro de 2 meses, ya pasó probablemente la emergencia y ya no va a tener la eficiencia o cubrir la necesidad de este momento. Por supuesto, eso en el fondo es una decisión económica del gobierno. Entonces, yo lo que propongo, si usted lo tiene a bien para salirnos un poco de la agenda, es que conversemos del tema, lo discutamos y si podemos aprobar una recomendación al gobierno para que le ponga celeridad, una recomendación oficial de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Porque esta es la parte burocrática, aprobamos el proyecto, ok, pero mientras tanto hay gente que no come, hay gente que está comida más bien por los zancudos y los mosquitos y que están al borde, diría yo, de una crisis sanitaria inminente. Si no se conjura y se evita eso, lo que vamos a tener más bien es una crisis sanitaria que va a costar mucho más plata resolverla y se puede convertirse en una pandemia fácilmente. O sea, la mezcla de basura, aguas estancadas, mosquitos, suciedad y la propia incultura de la gente a veces tiene que ser atendida rápidamente. Estamos preparando, y yo le pido a los colegas, está girando un proyecto de ley que concibe, todavía no lo hemos entregado, señora presidenta, porque queremos generar un consenso, que propone medidas tributarias favorables. Fíjese, hasta los cajeros de los bancos fueron malogrados, para tener una idea de cómo fue la invasión del agua. Entonces,
La idea es un conjunto de medidas tributarias, que no es el caso de estar explicando una por una, sino simplemente ya las podremos conversar, y otras medidas de orden social. Ejemplo, reorientar el programa Juntos a la zona afectada, ampliar el programa de empleo temporal muy rápidamente, inclusive que puedan usar libremente sus ETS. Esa gente necesita la plata hoy para reconstruir su casa. Entonces, estas son ideas que las hemos plasmado en 2 proyectos de ley que van sumando un conjunto de firmas multipartidarias. Y me parece, Presidenta, le soy sincero, que más importante que cualquier proyecto que tengamos acá es dedicarle unos minutos al tema y tomar un acuerdo político de la Comisión de Economía del Congreso, recomendándole al Gobierno. Posiblemente el Gobierno no necesite la recomendación porque están tomando también sus iniciativas. Yo no estamos para criticar, porque es un momento más bien de mucha unidad. Pero escuchar a los parlamentarios piuranos, o tumbesinos, o lambayecanos, contar el drama que está pasando la gente, es distinto a leerlo en el periódico. Entonces, ese es el punto. He visto con mis propios ojos, acá en Lima mismo también tenemos problemas, ya se han atenuado menos mal, pero en lo de Piura es inminente una crisis sanitaria, inminente. Y yo lo que veo, fíjese, para que tengan una idea, el estándar de atención de profesionales de salud en el Perú es 25 médicos por 10.000 habitantes. En Piura tienen 12 médicos, o sea, menos de la mitad. En condiciones normales, en condiciones excepcionales, nadie ha mandado una brigada médica, no han llevado un hospital de campaña, no han puesto carpas para la gente, lo he visto con mis ojos. Entonces, si este tema no se resuelve con medidas extraordinarias, estamos ante un problema. El presidente regional, el gobernador regional, el señor Gilbert, con muy buena voluntad, pero está rebasado por las circunstancias. Y ya empezaron las protestas públicas. Hubo una marcha el mismo lunes. Entonces, bien, disculpe usted la extensión, pero me parece importantísimo tratar el tema aquí, ¿no? Y en el Congreso también mañana, en el Pleno. Porque no puede estar pasando una tragedia en el país y nosotros estamos aquí aprobando cosas burocráticas interesantes, muy buenas, pero que no son la prioridad de hoy, de este momento, ¿no? Le agradezco. Gracias, congresista del Castillo. Congresista Reategui, por favor. Gracias, Presidenta. Me parece muy bien la apreciación del congresista del Castillo, obviamente también por la experiencia en fenómenos del niño que pasaron. Y nosotros, con muchos de los congresistas de Piura, estuvimos más de una semana batallando, ayudando a la gente en Piura, pero nos hemos dado cuenta de algo muy sencillo. Si bien es cierto, las autoridades regionales y locales han sido rebasadas por este fenómeno, no se nota una coordinación clara respecto a qué hacer respecto a este desastre. No hay una presencia visible del trabajo que se tiene que hacer. Y esto, a pesar que estuvieron varios ministros ahí, ni siquiera hemos visto una mochila fumigadora para el dengue, cuando acá se tiene que fumigar masivamente. Maquinaria pesada, haciendo los canales para que le pueda discurrir el agua. Está en una situación, la gente, de una desesperación total. Incluso no puede ni siquiera dormir porque está todo halagado, está todo inundado. Entonces, yo veo en realidad, y acá el Ministerio de Salud debe tener una responsabilidad también, o sobre todo una fortaleza para poder intervenir rápidamente estos sectores que sí son necesariamente, tenemos que prevenir. Si viene una pandemia es por la falta de intervención rápida, de verdad. Entonces, hay una desorganización tal que hemos encontrado mucha iniciativa privada de los sectores que han ido a ayudar, y me parece muy bien. Hay una solidaridad muy grande de todos los peruanos en ir a ayudar. E incluso veíamos cómo los pescadores llevaban carros con comida preparada y comenzaban a dar a la gente, porque no tenían nada que comer.
¿no? La Policía Nacional haciendo un trabajo extraordinario, yendo con todos los que querían donar para que la gente no haya el pillaje. Entonces, todas estas cosas nos hemos dado cuenta que Piura, Tumbes y otras zonas del Perú necesitan una presencia más motivadora, que agarre el timón, que comience a hacer las cosas de la mejor manera con relación con las autoridades locales y que se vea una presencia franca y sobre todo cuál es por dónde empezamos. Yo creo que en Piura no saben ni por dónde empezar. Es desesperante y obviamente la gente va a protestar. Y por más esfuerzo que hagan los privados o lo que han ido a ayudar, no es suficiente como para poder paliar la situación. Entonces, creo que la situación amerita la presencia importante de otras regiones del país. Por ejemplo, en la Amazonía peruana tenemos experiencia en lo que es el dengue, la chikungunya, Zika, como la llamen, ¿ya? Y hemos tenido valores del índice aédico, por ejemplo, muy bajos, porque la prevención es muy importante. Pero en una zona de emergencia sí necesita fumigar, a como dé lugar. No hay forma, ¿no? Vacunas, una serie de situaciones, pero no vemos, es una situación desesperante. No existe esa problema. Hemos estado por todo Piura, pero no hay forma de ver una actitud, como decía el congresista del Castillo, hospitales de campaña, gente de salud ahí tratando de no existe nada. Entonces, ¿en qué se ha convertido el sector público peruano? En una paria, en una burocracia que no ata ni desata. Entonces, ese es injusto, totalmente. La gente del sector público no puede estar sin hacer nada, solo por su estabilidad laboral y punto, ahí pasó. Porque sus derechos no pueden ser conculcados, mientras los derechos de los demás, de la gente que está sufriendo ahora situaciones terribles en Piura y en otras zonas que han sido perjudicadas, simplemente no se ve la presencia del Estado. Por eso es que el Congreso tiene que reaccionar como una forma de decirle al Ejecutivo también que ponga orden, pues, ponga orden y no solo sean estas visitas, que haga las cosas bien, ¿no? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Creo que, de hecho, comparto la inquietud de los congresistas. Yo he estado presente en varias zonas de desastres, pero aquí hay que entender cómo se hacen las intervenciones. No se puede fumigar cuando estamos con el agua hasta el techo. No se puede fumigar cuando estamos con el agua hasta el techo en ese momento porque simplemente es gastar pólvora en gallinazos. O sea, la fumigación es cuando baja la tensión. Yo he estado en varias de las zonas y eso es lo que se hace por un tema de salud. O sea, si no estamos haciendo la intervención adecuadamente. Se sacó recientemente, no recuerdo el número del DU, pero sacaba un DU donde el Ministerio, justamente todas las entidades del Estado ligadas a salud, que son el Ministerio de Salud, las fuerzas, la sanidad en las fuerzas policiales y militares y salud puedan compartir todo el trabajo para que se puedan atender en cualquiera de las localidades y puedan trabajar de manera conjunta. Es evidente, hay problemas porque nosotros hemos descentralizado totalmente el rol rector del Ministerio de Salud y deberíamos más bien centralizarlos, porque las enfermedades no son locales, son enfermedades que son más amplias y se pueden contagiar de un lado a otro. Efectivamente hay un riesgo de salud y yo creo que hay que trabajarlo fuertemente y creo que la iniciativa que plantea el congresista del Castillo es una buena iniciativa de que tengamos una posición, porque el propio presidente de la República ha solicitado a las fuerzas políticas que contribuyamos en este diálogo para mejorar la gestión de lo que se debe hacer. Así que creo que es una muy buena entrada y invito a todos a ver si podemos preparar un borrador de esta invocación que plantea el congresista del Castillo en esa dirección. Porque creo que por ahí es donde está la colaboración, antes de mirar los detalles técnicos, que evidentemente no somos especialistas, nosotros somos congresistas, pero sí creo que podemos proponer cosas que pueden ser interesantes para mejorar la gestión del desastre. Entiendo que el Ministerio
de Economía ayer anunció algunas de las medidas, habló del tema del sector agrícola, que creo que hoy día lo presenta en Consejo de Ministros, ha hablado también de temas ligados a mejoras de los seguros y otra serie de elementos que va a plantear, incluyendo una expansión del déficit fiscal, porque necesitamos meter más recursos a la economía para mejorar la posibilidad de no solamente de atender la emergencia que todavía no ha terminado, la emergencia todavía sigue vigente, sino también para poder entrar en un proceso de reconstrucción que tenga un sentido, no el sentido de reconstrucción y recuperar las cosas tal como están, sino más bien en un sentido de recuperar las cosas, pero para evitar futuros desastres. O sea que creo que por ahí va la invitación al diálogo. Y pongo, si les parece, antes de darle la palabra al señor, era el DU 004. Le doy antes le voy a dar la palabra al congresista Alcalá, pero me parece bastante justo el pedido del congresista y al congresista Lizana, el pedido del congresista del Castillo, o sea que creo que podríamos ponerlo como parte del debate, si les parece. Congresista Alcalá y luego Martínez Lizana, por favor. Señora Presidenta, muy buenos días. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes, igualmente a todos los que se encuentran en estos momentos en la sala. Yo creo que necesariamente ya está por terminar el problema de los desastres naturales. Todavía no podemos tener una evaluación cierta al 100%, porque creo que todavía hay algunos días que van a venir lluvias fuertes según Sename. Y según el COEN también nos pronostican eso. Necesariamente yo creo que aquí hay que pedir la presencia del Ministro de Economía con la finalidad que venga y nos informe qué medidas económicas se van a tomar para tener una reactivación económica, considerando que de todos modos había un fondo de contingencia, qué es lo que se va a hacer, viendo un poco más allá cuál ha sido el sector que ha sido más afectado. Casi un 30% es el sector agrícola. Hay todavía deudores que tienen préstamos agrícolas de años atrás y que justamente se está pidiendo hoy en día el refinanciamiento, digamos, de estos créditos agrícolas. Todavía no se ha terminado con esa parte y nos encontramos hoy en día con esta otra parte, digamos, los desastres naturales. Si bien es cierto, hoy en día la Superintendencia de Banca y Seguros ha sacado 2 oficios múltiples, uno que es individual, digamos, y el otro que es en forma masiva, con lo cual está permitiendo que durante 6 meses se acojan todos los afectados por los desastres naturales para que puedan renegociar su deuda. Y lo que decíamos el día de ayer en la Comisión de Producción es que también es conveniente darle un periodo de gracia. Si yo hoy en día renegocio mi deuda y tengo que pagar a 30 días, y si no tengo ingresos, ¿con qué voy a pagar? Necesariamente había que contemplar esto de periodo de gracia y también ese oficio múltiple estipula que rige esto a partir del momento en que se declara en emergencia, digamos, para que se puedan acoger y siempre y cuando estén al día, pero hay que tener en cuenta que todavía se ha declarado en emergencia muchos lugares del país, muchas regiones, posterior, digamos, a los problemas de los desastres naturales, en algunos casos 20, 30 días en los sitios más alejados donde desgraciadamente es donde se ha perdido mayor cantidad de dinero. Y esto lo hace con la finalidad de la superintendencia de que no haya morosidad en su cartera, porque si hay una morosidad en su cartera, desgraciadamente todas las instituciones financieras tendrían que provisionar, digamos, más dinero, por lo tanto tendrían una menor liquidez. Por lo tanto, eso va en perjuicio, digamos, de toda la banca, y sea banco, sea caja rural, sea caja municipal, sea una financiera, ¿no? Y igualmente también hoy en día nos están hablando que en el mes de marzo tenemos la inflación más alta de la historia de estos últimos 20 años en el país. Se está hablando de cifras mayores al 10%. De esto va a conllevar, creo que, tomar algunas medidas económicas urgentes que las tiene que venir y proponer el Ministro de Economía. Se está hablando que va a haber un déficit fiscal, ya no vamos a llegar al 2.5 como era la meta de este gobierno, de repente estaremos en 3 o de repente algo más. Son cosas que necesariamente hay que venir a explicarla. Y también lo que decíamos ayer, ¿quiénes han sido los más afectados? Ha sido la pequeña y mediana empresa. Desgraciadamente, en el caso de Trujillo, casi la mayoría de empresas que se dedican a la industria del calzado han perdido todo el capital, ni siquiera tienen digamos, las herramientas necesarias para volver a reiniciar su negocio y puedan volver a generar ingresos. Yo creo que necesariamente, así como se ha hecho con la parte agraria, también de repente podemos hacer lo mismo con
con la pequeña y mediana empresa y poder reactivar el país, porque hoy en día si la inversión privada se ha caído bastante y la inversión pública todavía no se nota el movimiento porque recién se están haciendo la transferencia de dinero a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y los ministerios que están convocando a algunas obras, esto va a demorar por lo menos 60 a 90 días, teniendo en cuenta que cuando se transfiere un dinero a un gobierno local, esto tiene un proceso, digamos, de selección para ver las respectivas contrataciones. Por lo tanto, esto va a demorar. Yo creo que tenemos que tomar medidas mucho más rápidas. Por eso es que pediría a través de la presidencia que se convoque al ministro de Economía y en forma conjunta de repente hallar algunas fórmulas que va a beneficiar, digamos, a toda la población peruana, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Simplemente paso un informe que el DU agrícola que se va a aprobar hoy día en Consejo de Ministros, que es a las 9 de la mañana, es un DU que prevé otorgar líneas de crédito al agrobanco, vía el agrobanco, para facilitarle al agricultor la situación y también un bono para pequeños agricultores. Y creo que también incluye un tema de seguros, si no me equivoco, también. Eso estaríamos completando la de ahí. Y hoy día tenemos una norma en la agenda, quiero recordarles, que está ligada a la ley del Programa para la Reinserción Económica y Financiera de los agricultores que se acogieron al Programa de Rescate Financiero Agropecuario RFA. O sea que podríamos también ahí, para atender sobre todo a pequeños agricultores, podríamos aprobarlo hoy día y es una buena señal también para apoyar el sector agrícola. Le hemos metido algunos comentarios que nos hizo llegar Economía para mejorar la norma y creo que esa nos ayudaría, ¿no?, en temas de seguros. Bien, entonces tenemos dos pedidos, uno es… falta Mártires, perdón, mil disculpas Mártires, por favor. Señora Presidenta, un saludo a todos los congresistas. Y quiero iniciar agradeciendo siempre a mucha gente, especialmente a muchos parlamentarios que nos han visitado y que de una u otra manera nos han apoyado. Sabemos de las acciones que se han tomado en Piura, pero como todos sabemos, este fenómeno ha rebasado todo sacrificio, todo esfuerzo. Yo lo que puedo pedirle, señora Presidenta, es que en el primer momento sigamos ahora en la atención al ser humano, que aún en algunas partes no llega, Presidenta. Quiero pedirles que en esta atención debe ser lo más urgente posible y por favor coordinar el tema de la seguridad, porque ya fueron hasta delincuentes de Lima, están delincuentes de varias zonas del norte del Perú, están asaltando incluso hasta los apoyos que están llevando. La seguridad es importantísimo, porque en las zonas no hay luz y lo poco que tienen se lo están robando y yo creo que eso hay que dar la tranquilidad. Es una cosa que sí se puede, sí se puede. Lo que estoy pidiendo también, en la línea de agradecer al congresista del Castillo por este proyectos de ley y que estoy seguro que vamos a apoyar el Congreso de la República porque son iniciativas importantes que van a ayudar a Piura. No se sientan mal, señora Presidenta, cuando nosotros tenemos que criticar algunas cosas, sino es para ayudarnos porque del esfuerzo que se ha hecho, en algo se ha contribuido, de cualquier manera, el Estado, los privados y nosotros también, nuestro esfuerzo como congresistas, gestionando y haciendo todo lo posible, porque sabemos conocido es que se han logrado carreteras, colegios, la agricultura. Hay que aprovechar este momento mal de Piura para hacer un Piura mejor. Y por eso pido a todos ustedes su apoyo y esperamos que el gobierno lo siga haciendo y siga, más que todo, apoyando a la gente más humilde, a la gente pobre, a la gente que quiere atención ahora en este momento. Es difícil la situación. La convivencia en carpas, por ejemplo, en el enorme calor de Piura, es un sacrificio. Es un enorme sacrificio. Yo creo que hay otras maneras, hay otras formas, incluso hasta los cuarteles, unos colegios, algunas cosas, instalaciones deportivas existen, ahí debe estar nuestra gente. Se trata del ser humano. En una carpa que está de 2 metros de alto,
el enorme sol de Piura, más fácil es estar fuera de la carpa que estar dentro de la carpa. Por eso les pido, por favor, una debida atención y creo que hay que seguir luchando por Piura. Agradecer una vez más a Jorge del Castillo por este proyecto y esperamos que todos apoyemos para que esta iniciativa favorezca a Piura. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, Mártires. Voy a repartir la presentación del ministro que hizo ayer en la comisión de presupuesto para que tengamos un informe de lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Que son los DUs que se han implementado hasta la fecha. Creo que es importante. Están los temas justamente de darle más recursos a muchas autoridades y movilizar recursos en temas de agua, de salud, de educación inclusive. Sí, ese es el 04, sí. Sí, claro, cómo no. Claro, presidente, el decreto supremo 04, que ha dado muchos recursos, Piura, por ejemplo, la zona más devastada por este fenómeno, tiene 17 proyectos. Y ni siquiera en la parte baja, que es lo más delicado, está en la sierra, que no está mal, está bien. Pero yo creo que este proyecto de ley no satisface mucho a Piura. Lo agradecería que, por ejemplo, usted sabe, como decía don Jorge de Castillo, por ejemplo, el congresista Castillo, presidenta, cómo están las ciudades como Catacaos, Curamori, las ciudades, La Unión, está lleno de basura, de lodo. Entonces necesitamos inyectar por lo menos recursos a los municipios para el trabajo temporal de estos seres humanos. Eso, gente, ahora en este momento ya no es el agua, presidente. Es la pestilencia total de eso. Eso es injusto. Yo pido más bien que allí conversáramos un tema, como decía el congresista lo ha propuesto, conversáramos un tema realmente de esta dificultad que tiene. Lo estamos pasando casi por alto. Y no es así, presidente. Muchas gracias. Sí, gracias. La idea es decirles, lo que quería era darles como informe, lo que se ha presentado hasta el momento nada más y cuáles han sido los fondos y hacia dónde están destinados, evidentemente. Es para que lo tengamos los fondos, pero evidentemente hay más cosas por hacer. El mismo programa de Trabaja Perú inicialmente tenía un presupuesto para todo el año, creo que de 40 millones de soles. O sea, eso es lo que ha tenido. Ahorita se está implementando eso como solamente la atención de la emergencia. O sea, eso es un cambio que implica que el Ministerio, además porque lo he escuchado el propio ministro decirlo, es que el Ministerio de Economía va a ampliarle con crédito suplementario, imagino yo, para poder dar una mejor atención al programa. Pero inicialmente era solamente 40 millones de soles y eso se va a destinar ahora para la emergencia. Cuando comenzaron los problemas de las desgracias que hemos vivido climáticas, los primeros que iban a recibir los beneficios eran Tumbes y Piura, pero esto se ha extendido ahora, incluyendo hasta regiones como Ica, ¿no? Donde hemos tenido problemas graves, que hoy día ya está con un problema de verdad en temas sanitarios por el tema del dengue, ¿no? Entonces tenemos que estar trabajando muy medido todo el trabajo, pero creo que está bien la intención, creo que podemos hacer el trabajo de invitar, creo que cogemos ese pedido, invitamos al ministro de Economía y Finanzas, yo creo que él estará dispuesto a venir a esta sesión la próxima semana, espero, y que podamos justamente ahí hacerle el pedido y ampliarle la posibilidad de conversar con nosotros con nuestra oferta de propuestas que tenemos. Por favor, el congresista del Castillo, después Lucio. Sí, creo que es muy bueno que venga el ministro de Economía, pero yo sugeriría lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores? El más grave, yo creo que el más estado crítico más severo es el sector salud, ¿no? Piura carece lamentablemente de hospitales de calidad. 2 grados, grado 2 es el mejor hospital de Piura. Yo he ido a verlo, está mal. Fui al Santa Rosa, realmente es una cosa clamorosa, ¿no? Sí, claro, clamorosa. Entonces, la relación sector salud con economía es vital, porque pareciera, por lo menos por las reacciones que se ha hecho, en no aumentar material humano, personal de trabajo, profesional me refiero, de salud, es vital. Entonces, por ejemplo, el señor ministro de Defensa tiene a su cargo el conjunto de la recuperación. Tiene que estar, ¿no? La señora ministra de Salud,
que es la que tiene el problema más grave, tiene que estar. Yo diría, invitemos al gobernador de Piura, que venga, que esté con nosotros, porque él es el que finalmente opera las cosas. Y si pueden venir los alcaldes, el de Piura, Catacaos, en fin, que de paso los veo como inmóviles, ¿no? Me da la impresión. Y posiblemente tienen todas las ganas del mundo, pero no tienen un camión para recoger. Piura es un terral absoluto, no es una cosa crítica, pero la ciudad de Piura. El problema es el campo, lo que dice el colega Lizana. En el campo la gente está al borde de una crisis. Entonces, si eso no se atiende rápido, por ejemplo, Carapongo, uno va a Carapongo y tú encuentras un campamento con grupo electrógeno, una posta médica al costado, un montón de gente ayudando. Allá no hay una carpa, ¿no? Las carpas son esas cerradas plásticas, imposible ni pasar la noche en ese sitio. Pues se tienen que meter ante la invasión de mosquitos. O sea, no ha habido una reubicación que se puede hacer en los estadios, en los colegios, en las iglesias, o sea, no hay un comando, diría yo, ¿no? Falta... Lo que está sobrepasado. Estoy pretendiendo redactar, Presidenta, un borrador, ¿no?, para poder alentar, pero yo diría, MEF, el de Defensa, porque tiene su cargo del tema, la Ministra de Salud, el Gobierno regional y 3 o 4 alcaldes de las zonas más críticas. Y no solamente es Piura, porque también hay otros departamentos. Lo que pasa es que ya pasaron al olvido, ¿no? Ustedes comprenderán, así es la cosa mediática. Ya, antes era, ¿te acuerdas? La Cramarca, Guarmey, ya nadie habla de Guarmey, ya nadie habla de Lambayeque, ya Trujillo ya fue. Ahora es Piura. Dentro de una semana, de repente, también nos olvidamos de Piura. Y se queda ahí la cosa. Entonces, esto también el proyecto lo vamos a meter ahora mismo, vamos a ver y rogándole, o pidiéndole al Ministerio de Economía que nos opine lo más pronto posible, que dictamine lo más pronto posible esas cosas para poderlo sacar. Bien, esa es nuestra sugerencia, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Y antes de darle la palabra a Lucio, lo que sí me preocupa es que, como bien ha dicho, es el momento de la emergencia en Piura. Entonces creo que convocarlos a las autoridades locales en ese momento y que descuiden su trabajo en ese momento me preocupa. Habiendo estado en varias zonas de emergencia cuando la situación era crítica, como es el caso de Trujillo, en el que estuve varios días, creo que en ese momento los alcaldes lo necesitábamos en la acción, a los gobernadores lo necesitábamos en la acción. Entonces quizás cuando ya entremos en la etapa de recuperación sea más conveniente invitar a las autoridades locales. Invitar al ministro de Economía, yo creo que él sí estaría dispuesto a compartir su mirada. Todavía no tiene todos los datos completos porque la desgracia no ha terminado, pero creo que estaría dispuesto a compartir su mirada y podríamos conversar con él de una manera más amplia. Bueno, podemos invitarlo también, pero tomen en cuenta que están en medio de la crisis, ¿no? En el momento de la crisis yo recuerdo haberlos visto en cada momento. O sea, vi a Reinaldo Gilbe cuando ya había pasado la crisis en Piura y cuando volvió de nuevo, ¿no? O sea, realmente son dos momentos muy diferentes. Si me permite, el día lunes el alcalde de Catacaos le hizo una marcha al gobernador regional. O sea, en lugar de trabajar con él, le hace una marcha. Entonces, no existe orden ni concierto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Todavía estamos, ¿no? Entonces, ahí hay un punto, quizá haya que arreglarlo allá, tiene razón, sí, en esa parte, en esa relación. Pero yo creo que tiene que ir una autoridad del gobierno, no una cosa itinerante que va un día y no regresa hasta dentro de 10 días, sino tiene que estar allí, ¿no? La presencia militar, yo creo que es bien importante, la Fuerza Aérea hace un papel, la Marina muy bien, el Ejército hace lo suyo, pero yo pondría mucho más fuerza militar en el tema, porque es el único que más o menos te puede dar cierto orden en las cosas, ¿no? Mártires, perdón, estaba Lucio y estaba Paloma Noceda. No, Paloma primero, ¿no? Paloma primero, después Lucio y después Mártires. Gracias, Presidenta. Buenos días con todos. Bueno, en el mismo sentido de todo lo que mencionan mis colegas y habiendo visitado distintas zonas donde han habido desastres en toda la zona de Pucusana, Chilca, Punta Hermosa, hemos estado en Guarmey, en Piura. Y realmente, bueno, a todos creo que nos indigna que desde el gobierno anterior no haya habido una buena política de prevención de desastres, habiendo nosotros escuchado en reiteradas oportunidades a hombres del tiempo, por ejemplo, expresarse para prevenir este tema y bueno, y no sabemos si los trabajos se los llevó el Huayco o si se dieron o no se dieron, pero
Pero bueno, el ministro Thorn ha dicho también que se redujeron los fondos para la prevención de desastres, pero también no sabemos si es que esto lo poco que ha habido se ha ejecutado adecuadamente. Entonces, en el mismo sentido de mis colegas, sí, cuando venga el ministro, sí nos gustaría, bueno, que ya nos dé un mejor alcance de cuál va a ser todo el costo de recuperación, porque primero se mencionó una cifra de 3.000 millones de dólares y luego se han soltado otras cifras hasta de 15.000 millones de dólares, entonces sería bueno que nos aclaren cuál es el estimado, cuál va a ser el estimado. Y por otro lado, también se ha señalado que se va a presentar un proyecto al Congreso de la República para poder elevar el déficit fiscal, para poder atender todo el impacto de los desastres. Y en ese sentido, sí nos gustaría saber si es que este incremento que se propondría va a salir del endeudamiento o de otros ahorros fiscales, ¿no? Bueno, expresar en general mi preocupación porque todavía se están soltando muchos estimados que nos demuestran que la situación es más grave que la que se está indicando inicialmente. Gracias. Gracias. Lucio y después Mártires. Y doy la bienvenida al congresista, ¿cómo es? Modeste Figueroa. Gracias, presidenta. Colegas, buenos días. Parece, bueno, ya vamos a ir a completar un año y parece que seguimos una situación coyuntural siempre. Históricamente, nuestro país siempre ha dependido del precio de los minerales, su PBI ha dependido del buen comportamiento del clima para que haya una buena pesca, lo cual ha contribuido a que mejore la economía. Y el gobierno siempre se ha preocupado únicamente, porque eso ha sido en forma vegetativa, no porque el gobierno o los gobiernos hayan intervenido para que eso pueda mejorar, sino de situaciones externas. Y lo que nos hemos ocupado siempre, tradicionalmente, es tratar de resolver problemas coyunturales. Problema de déficit fiscal, ¿no? El año pasado se nos iba el déficit fiscal a 4.5, a 5 puntos. Para resolverlo simplemente hemos recortado el presupuesto. De educación se sacó un buen monto, muchas obras se han dejado de hacer a nivel del país y hemos resuelto, ¿no?, el problema del déficit fiscal. Ahora tenemos, y tradicionalmente también siempre hemos tenido esa política de afrontar, ¿no?, los problemas que han sido originados por los cambios climáticos, en este caso por la inundación. Nuevamente, nuestra política, a ver cómo ayudamos a resolver. Hay que resolver eso, pero resuelto esto a medias, nuevamente entramos a lo mismo, a la misma situación de estar siempre tratando de ver cómo vamos a bajar nuestro déficit fiscal, cómo recortamos, pero no hay una situación en la que digamos vamos a empezar a cambiar nuestra economía. La economía está caminando en automático, pero ¿qué hay? Justamente, Piura, por ejemplo, enfrenta un problema grave porque hay pobreza, falta de empleo, la economía no camina bien, y cuando resolvamos el problema coyuntural se va a volver a lo mismo. Y esa situación no solamente es de Piura, sino es de todo el país, de las regiones del sur, de la región de donde vengo. No hay una situación de emergencia, pero sí hay una situación de pobreza extrema, ¿no?, en donde la gente no tiene que comer muchas veces en el día a día. Entonces, yo pediría, presidenta, que el señor ministro de Economía se presente en una sesión extraordinaria, no toquemos otro punto, pero no solamente para ver que nos digan, miren, hemos enviado tantas brigadas, hemos enviado tantos tractores, hemos puesto tanto en inversión para poder reconstruir escuelas, para reconstruir los hospitales, o para darle cobertizo a las personas de Catacaos, no solamente para eso, sino que nos diga, luego de pasado este problema, cómo se va a afrontar el problema. Y que empecemos a hacer caminar la economía de Piura para empezar. Y esa experiencia la podemos trasladar al resto del país, presidenta. Entonces, el pedido es concreto, que no solamente nos diga cómo se va a afrontar, se va a resolver este problema que sufren los hermanos del norte,
sino que nos diga cómo va a hacer empezar a caminar la economía. No solamente resolver problemas de salud, más hospitales, aquí veo la relación, ¿no? Aquí va a haber varias inyecciones de inversiones, pero eso no basta, eso solamente es un aspecto de lo que hace caminar la economía, usted lo sabe muy bien, ¿no? Necesitamos que nos diga cómo van a empezar, digamos, a funcionar mejor las economías que hay en el sector, por ejemplo, específicamente de Piura, que de tal manera que podamos generar empleo permanente, no coyuntural, porque los problemas coyunturales, como en un empleo para 3, 4 meses, solamente son coyunturales. Necesitamos que nos digan cómo va a generar empleo permanente para que se pueda salir del nivel de pobreza. Y que no estemos pensando únicamente, como ahora se está ya anunciando, seguramente se va a aumentar el déficit fiscal de tal manera que ya no vamos a de repente recoger los dineros de los varios sectores que está para inversión para poder bajar el déficit fiscal, porque esa es la única lógica, ¿no? No habría otra lógica para decir que vamos a dejar que el déficit fiscal pueda subir, que explique todas esas situaciones, pero lo más importante es que nos diga, dentro del plan de gobierno, que nos diga cómo va a empezar a caminar el país en el sector de su economía, que es lo primordial. Y usted lo sabe muy bien, eso no es una cosa secreta, no hay fórmulas secretas. Hay la experiencia de muchos países que han mostrado cómo se puede empezar, digamos, a generar empleo, sobre todo para empezar a resolver el problema de la pobreza. Entonces, mi pedido es, de forma específica, que tengamos al señor Ministro de Economía en una sesión extraordinaria, específicamente, no solamente para que nos explique cómo se va a empezar a atender el problema de la emergencia del norte, sino a partir de ahí, que nos sirva, digamos, como el inicio de poder empezar a hacer caminar una economía, que es lo que ha ofrecido también este gobierno. Ustedes lo han ofrecido, entonces ya el tiempo se nos está yendo, Presidenta. Creo que ya es tiempo de que nos digan qué es lo que se va a hacer. Gracias. Gracias, Lucio. Mártires, por favor, Lizana. Sí, gracias, Presidenta. Nosotros sabíamos, como piuranos insistimos, insisto, por lo menos mi persona, para enfrentar luego estas grandes preocupaciones que tenemos en crear una comisión gubernamental que pueda ayudar a este trabajo. Porque siempre he dicho, hay mucha gente que se está preparando y sobando la mano porque va a haber dinero. Visto lo de Piura, Presidenta, lo que hemos visto, poco más aplanan la pista y lo pintan, porque ni asfalto tiene, pequeñas cosas. Esto es un abuso terrible. Mucho dinero que se ha ido en las ciudades, esto es terrible. Entonces hay que tener que pensarse una comisión intergubernamental presidida por la PCM, que tiene que funcionar, Presidente. Entonces yo solicito acá esta comisión, de repente, no solamente la presencia del ministro de Economía, sino en una reunión extraordinaria, urgente, al primer ministro, que nos dé las luces, qué es lo que los piuranos estamos esperando, por lo menos para sentirnos que están en auxilio. Bueno, el alimento ya por ahí estamos de cualquier manera pasando, pero que viene para después, porque, Presidenta, si vienen los conflictos sociales, que no vamos a poderlo parar, porque aquí perdemos todos, hasta los políticos, porque a los congresistas, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? ¿Dónde traen? Sin número de cosas. Entonces yo le pido aquí, el tema de los conflictos sociales, tenemos que tratarlo bien. Y empezaron. Como lo hacía recordado don Jorge el Castillo, por intermedio de la presidencia, ya Catacao se levantó. Ya viene el de la Unión. Eso le pido, por favor, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mártires. Sí, solo para recordar que ha estado presente por muchos días ahí la ministra el Martens, la ministra de Educación, trabajando con el gobernador y ciertamente en una situación bastante delicada y entendible. Entonces, nosotros, ¿qué les parece? Yo creo que en primer lugar tenemos que invitar al ministro de Economía. Sé que en la PCM se está trabajando el tema de esta comisión de trabajo, una secretaría técnica, no sé exactamente cómo se va a llamar, pero es para articular todo el tema de la recuperación en ese tema, y podríamos invitarlo una vez que ya ellos envíen la propuesta legislativa, porque creo que van a mandar una propuesta legislativa ligada a ese tema. Entonces habría que mirar bien, todavía no sé cómo va a funcionar, pero están trabajando el tema de una organización para trabajar el tema. Entonces ahí podríamos, una organización dentro de la PCM, evidentemente, porque así es como lo ha planteado el presidente. Entonces podríamos invitarlo enseguida. Pero yo creo que sí, el Congreso tiene algunas cosas que podría ayudar, ¿no? El tema de salud pública, como bien han manifestado todos, es porque hay un problema de
cómo estamos gestionando este tema de la descentralización mal pensada, por ejemplo, y lo he compartido con algunos colegas de fujimorismo que me decían, o sea, ¿cómo le damos toda la responsabilidad a un gobierno regional o al gobierno local sobre el tema del manejo de la administración de la salud cuando es un tema de carácter nacional? O sea, hemos hecho un desorden en el tema y le hemos quitado la capacidad rectora al MINSA, ¿no? Tenemos que devolverle esa capacidad rectora y esa es una responsabilidad de nosotros como Congreso, darle esa capacidad rectora, es decir, por aquí van las campañas por ejemplo, cuidado de la salud frente a epidemias como la leptoperosis o por aquí, pero eso no existe, no tienen esa capacidad rectora, entonces tenemos que darle esa capacidad rectora nuevamente, esa es responsabilidad de nosotros. Y así en varios temas donde nosotros podemos empoderar el desarrollo de una mejor gestión que nos ayudaría muchísimo, y ese es un tema que podemos entrar a debatir a nivel del Congreso, yo creo que es. Entonces podemos quedar entonces en dos cosas. Invitar al ministro de Economía lo más pronto posible, o sea, no tengo la fecha, tengo que coordinarla con ellos también, pero lo más pronto posible. Ojalá podamos hacerla extraordinaria, pero no la quiero prometer así porque no sé cuál es en este momento su situación en el tiempo. Pero esa sería la primera invitación que estamos haciendo y una segunda ya posteriormente con el primer ministro a explicar estos temas. Hay un pedido de una comisión de lo que ha planteado Jorge del Castillo que podemos conversar, sí. Yo no estoy pidiendo una comisión, yo creo que, por ejemplo, invitar al ministro de Economía y a la de Salud mínimamente, porque la emergencia sanitaria es inminente, ¿no? Y el gobernador regional, que es el que sabe el tema, porque invitamos a los dos ministros, los vamos a obligar en la práctica, fíjese, en venir ya con una solución coordinada, lo que es bueno, ¿no? No hay que diferir una semana a uno, una semana al otro. Y el presidente regional es el que sabe. Ejemplo, por ejemplo, en el Bajo Piura las defensas están quebradas, del río me refiero. No tienen máquinas para cerrarlo, eso no es poner bolsas de arena, eso es poner rocones. Entonces, si no hay tractores de oruga, que los dé no sé quién, el ejército, o los compran o los alquilan, si no hacen eso, ese río se volverá a salir en cualquier momento, nuevamente. Piura estaba conjurado y se volvió a complicar por la rotura del río. Entonces, yo creo que el gobernador Gilbert es indispensable estar presente porque él es el que conoce mejor que nadie y está haciendo un buen trabajo. Entonces, yo creo que de ahí, de la reunión conjunta, van a salir soluciones. Porque si no, yo lo que tengo miedo, yo por eso digo, es bueno confrontar las necesidades con las posibilidades, porque si no, vamos a ver un PowerPoint, se ha hecho esto, bueno, perfecto, pero eso que nos arregla. La gente está ahorita en un problema y la inminencia de la crisis sanitaria me parece que ahorita nos va a ganar. Entonces yo rogaría quizá lo más pronto que el ministro de Economía ponga la fecha y estoy seguro que el gobernador regional viene y se va. Por eso hay varios vuelos al día, ¿no? Me pido interrupción, congresista Figueroa. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Para ayudar también un poco más amplio, no solamente debe estar acá la ministra de Salud, sino también de Educación, que es parte importante. Vemos ahora, por ejemplo, en el tema de salud, la gente está haciendo sus necesidades en bolsas plásticas y eso va a traer enfermedades. Y eso conlleva también, argumenta, digamos, el tema educacional. Entonces sería interesante también citarle en esa misma fecha dos ministros, ¿no?, de Salud y Educación. Muchas gracias. Gracias, señor Castillo. Ella era la encargada de Piura. Pero el tema no es solo Piura, entonces me confunde el pedido, porque realmente el problema lo estamos enfocando con el que acaban de ver. Y discúlpenme la intervención, pero estamos enfocándonos solamente en una región, cuando el problema estaba en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, en Trujillo. Yo he estado ahí en Trujillo sufriendo y casi la situación es horrible. En Ica, con la zona de Palpa, que hay un problema de salud pública importante. O sea, yo creo que fojémonos primero en el lado nacional y después si conversemos con los gobernadores, porque los gobernadores van a venir, como siempre vienen, a hablar de temas presupuestales. Entonces, creo que podemos confundir el tema de hacer una política nacional frente al tema, frente a políticas particulares. Entonces, si les parece, mi opinión, a los ministros. Perdón, yo insisto en Piura,
porque no solamente porque lo he visto, sino porque yo veo el riesgo sanitario inminente que no está necesariamente en otros lugares. ¿Por qué? Por el agua estancada. Ese es el problema de Piura. El río se ha salido y no ha regresado. Y no tiene cómo regresar. Entonces, eso no ha pasado. Ya en Trujillo ya el agua ya pasó. Se acabó. ¿No? Hay problemas. Sí, hay problemas ya de otro orden. Pero yo me estoy refiriendo a la crisis sanitaria. Esa es una crisis humanitaria que va a reventar y le va a salir mucho más caro al gobierno y a todos los peruanos. ¿Qué perdemos? Que venga el presidente regional de Piura y aquí él plantea sus necesidades y se van a ver ustedes que saldremos con una buena solución. Gracias, Presidenta. Yo creo que la intención y la voluntad de todos los que hoy día estamos en esta comisión es evidente que lo que buscamos es activar todo el aparato del Estado para que podamos mitigar y reactivar en general. O sea, hablamos no solo de salud, hablamos de economía del país o economía de las zonas afectadas, agricultores que han perdido inclusive su zona de cultivo. De hecho, hemos estado presentes en muchas de estas zonas y yo asumo que también como el Ejecutivo ha estado presente, han hecho un diagnóstico general, han hecho un diagnóstico integral de todas las vértices posibles. Entonces, sugeriría además, de las sugerencias de los congresistas, que pidamos la presencia de algunos ministros. Yo creo que sí sería importante la presencia del presidente del Consejo de Ministros para que justamente nos explique si hay un plan general del Ejecutivo por los próximos meses o años para tratar este tema de reactivación, donde veremos el tema de la salud, donde veremos el tema de la economía, inclusive de trabajo. Hay gente que ahorita se ha quedado sin trabajo. Entonces, no sé si sería interesante traer además, o en todo caso, al presidente del Consejo de Ministros, que agrupa todo este gran sector, y que nos explique un plan de desarrollo o un plan integral para poder tener la certeza que esto, si nos va a costar tanto, en cuánto tiempo se va a hacer, y si tenemos planes de contingencias, por si es que existen conflictos sociales, porque si existen pandemias, enfermedades, etc., etc. Entonces, Presidenta, yo creo que sería interesante citar al presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Sí, eso ya lo habíamos conversado un poquito antes que usted llegue y se ha hablado de invitar al primer ministro también. Entonces, vamos a hacer las invitaciones tal cual se ha solicitado y podemos ya entonces pasar a la agenda del día. Gracias. Me gustaría ver el tema de una vez del tema agrícola. De una vez, ya la primera norma. Ah, está bien. Sí, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver el proyecto de ley número 52/2016 que propone la extinción de las deudas derivadas de los bonos utilizados en el programa de rescate financiero RFA. ¿Okay? La Comisión recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa con texto sustitutorio que propone la Ley del Programa para la Reinserción Económica y Financiera de los agricultores que se acogieron al programa de rescate financiero RFA, con el objeto de establecer un programa que facilite la reinserción económica y financiera de los productores agropecuarios que se acogieron al programa de rescate financiero RFA, dispuesto mediante decreto de urgencia número 059/2000 y la ley 27551 y normas complementarias y modificatorias y reglamentarias, ¿no? En realidad es proponer la extinción de esta deuda correspondiendo a los bonos utilizados en ese programa agropecuario, pero focalizándonos sobre todo en el pequeño agricultor, ahí donde estamos enfocando, ¿no? Están comprendidos en la presente medida todas aquellas deudas, ¿no?, incluidas en el programa de rescate financiero RFA, establecido mediante decreto de urgencia 059/2000, ley 27551, normas complementarias, modificatorias, reglamentarias registradas en la base de datos de deudores de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE y cuyo monto total, sumados capital, intereses, moras y demás gastos devengados de la deuda, no exceda las 350 UITs.
Para los efectos de la presente ley se entiende como deuda la que se encuentra reportada al 31 de diciembre del 2016, incluidos capital, intereses, moras y demás gastos devengados de la deuda. En el caso de las deudas contraídas en moneda extranjera se aplican los montos equivalentes al tipo de cambio correspondientes y publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs SBS. El programa tiene 4 componentes: solicitud de acceso al programa, programa de inserción, plan de reinserción financiera para los deudores, bono de descuento sobre las obligaciones y plan de reestructuración de las obligaciones, ¿no? Si ven aquí, ¿no? Estamos atendiendo a la mayor parte de deudores. El beneficiario serían entre 1.000, o sea, estamos viendo aquí, ¿no?, la escala de los beneficiarios de la deuda hoy día. Hasta 5 UITs estamos hablando de 1.485. Entre 5 UITs y 10 UITs estamos hablando de 362 beneficiarios. De 10 UITs a 50 UITs hablamos de 785, luego 125, de 50 a 100.000, ya va disminuyendo. Y los únicos que quedarían fuera son los que tienen mayor a 350 UITs, que serían 34 deudores. Entonces, realmente atenderíamos a pequeños agricultores que están siendo afectados. Estos que son ya más grandes no le daríamos este beneficio, porque no tendría un sentido lógico si ellos tienen capacidad para cumplir con la deuda. Aquí estamos atendiendo básicamente a pequeños y medianos agricultores que están afectados, ¿no? El 63% de los deudores registran obligaciones menores a 10% de los UITs y la suma representa el 6% de la deuda total. O sea, estaríamos además haciendo un perdón bastante interesante, porque es un grupo que para ellos sí es significativo el tema de la deuda. Entonces, los otros que tienen más de 300 UITs tienen un total de saldo de capital de más de 8 millones de soles y 16 han dejado pasar el tiempo y no han pagado y tienen como 16 millones de saldo, ¿no? En realidad la deuda total que nos conviene es bajar, es aquella que está siendo afectada por los pequeños, ¿no? Entonces, como hemos quedado, como les digo aquí, el programa permitiría realmente que podamos capturar a un buen grupo de la población afectada, ¿no? Por ejemplo, si me permites que otra vez en la tabla, ¿no?, vemos hasta 5 UITs tienen calificación normal 225, de los que estaban, de los 1.800, ¿no?, que había inicialmente. Y entre 5 y 10 UITs 57. Entonces, aquí estamos viendo que el total de saldo de capital que podemos recuperar realmente nos permitiría priorizar a deudores que están siendo afectados, que son aquellos que tienen menos de 10 UITs, pero también incluimos a otros que son un grupo más pequeño, pero importante, que están debajo de los 350, ¿no? Yo creo que promueve un mecanismo de comportamiento crediticio adecuado, ¿no?, y que podría ayudar realmente a que los deudores se sientan tranquilos en este caso. Y en este momento ayudaríamos al sector agrícola de manera importante. Lo pongo al debate. Por favor, el señor congresista Percy Alcalá. Bueno, es un proyecto que tiene ya varios años, los señores agricultores han estado detrás de esto, pero yo creo que la propuesta que está proponiendo hoy en día la Comisión de Economía es bastante buena, contemplando también que esto ya se vio hace 2 semanas en la Comisión de Agricultura, también con el mismo, digamos, contenido, ¿no? Casi estamos solucionando el problema del 72%, digamos, de los deudores. Solamente quedarían fuera, digamos, 34 deudores, digamos, de este gran universo, porque cuando se inició esta campaña, digamos, hace muchos años atrás, eran cerca de 30.000, digamos, agricultores donde se vieron afectados principalmente en ese entonces las cajas rurales, que tenían una cartera agrícola casi de un 87%. Hoy en día las cajas rurales tienen una cartera agrícola de aproximadamente 15%, por lo tanto, en ese tiempo COFIDE, el gobierno a través de COFIDE procedió a comprar la deuda casi por aproximadamente por 100 millones, con unos bonos que tenían un interés anual de 8%, con lo cual casi prácticamente está pagado. Yo creo que esta forma, digamos, de extinguir la deuda, porque esa es la terminología, se va a extinguir la deuda a todos estos agricultores, yo creo que está muy bien, ¿no?
Y yo creo que sí es factible, digamos, analizando. Yo creo que con esto se va a ayudar también sobre todo al sector agrícola, que también hoy en día han sido pues devastados por los desastres naturales, que tampoco tenían la capacidad de pago. A pesar que también teniendo en cuenta que solamente se pagaba una sola vez al año con una sola tasa de interés en forma anual. Yo creo que esto va a beneficiar enormemente a los agricultores, con lo cual estamos de acuerdo con el proyecto, ¿no? Muchas gracias, presidente. Y solo para mencionar que a los deudores que tienen menos de 40.000 soles, ¿no? 40.500 soles se les extingue totalmente la deuda, ¿no? Eso es un tema muy bueno para más pequeños que tienen deudas de esa naturaleza. Y en la tabla dijimos 34, pero hay 2 que se podrían acoger en realidad porque han sido buenos cumplidores en su pago, entonces se pueden acoger a descuentos también. O sea, aquel que está haciendo una buena práctica de pagos puede también beneficiarse de esto. Esto es bueno también para aquellos. Inclusive se les da un plazo de ajuste en 5 años a los que tienen deudas grandes. Tampoco es que los dejamos fuera, sino simplemente le estamos dando una facilidad para que cumplan con su pago, pero que cumplan, ¿no? Ese es el tema a los deudores más grandes. Pero a los medianos y pequeños sí, realmente le estamos dando una facilidad para extinguir la deuda, si les parece. Si no hay alguna otra opinión, ¿podemos poner la votación? Entonces, sí, Miguel Torres. Gracias, presidenta. No, solamente dejar constancia que evidentemente estamos a favor de la medida. Creemos que es exactamente en este tipo de supuestos en los cuales se habilita el hecho de que hagamos una revisión sumamente rápida en la comisión y pase al pleno, ¿no? Esta no es la política que nosotros estamos tratando de mantener, en el sentido de que se haga un análisis exhaustivo de los dictámenes, pero bajo las circunstancias en las que nos encontramos, evidentemente tenemos que apoyar la medida. Gracias, Miguel. Entonces lo ponemos a voto. Pediría entonces los que están a favor, por favor. ¿Ok? ¿En contra? ¿Ah? Unanimidad para la votación, entonces. Hay unanimidad esta norma. Entonces le pediríamos sí la dispensa para que pueda pasar rápidamente al Pleno. Que ha sido la solicitud, para poderla pasar al Pleno y de una vez si se puede ver mañana mismo, si es factible. Gracias. ¿De la dispensa? ¿A favor? Por unanimidad. Bien. La ley del SOA también. Ley que modifica la ley número 28.515, es el proyecto de ley 786, ley que promueve la transparencia en la información del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOA. Muchas gracias. Ya nos vemos mañana entonces. Hay que mandarla para mañana. Sí, por favor. Que quede en el acta, que mañana la queremos proponer para que la lleven al Pleno, por favor, para llevarlo a la Junta de Portavoces, si hay alguno de aquí de Junta de Portavoces, para que sepan, Carlos se fue, pero de mi bancada, pero para ponerla en la norma. Gracias. Esta propuesta de ley propone modificar el artículo 1 de la ley 28.515, ley que promueve la transparencia y la información del SOAT, modificada por ley 29.361, a fin de incluir un párrafo que precise que en los supuestos en que se desconozca el domicilio del beneficiario del SOAT, la prescripción empieza a correr vencido el plazo de publicación referida a la comunicación pertinente que debe hacer la aseguradora, diario y emisora radial de cobertura nacional y otra local, publicaciones que se efectúen por 2 meses consecutivos cada 30 días. Asimismo, modifica la segunda disposición complementaria y final de la citada ley, disponiendo que mediante reglamento se apruebe un formato de información que los establecimientos de salud deberán entregar a la persona lesionada, a los parientes de la persona fallecida, a consecuencia de un accidente de tránsito por vehículo no identificado o que se haya dado a la fuga, sobre el derecho que tiene a ser cubiertos o resarcidos por el Fondo de Compensación del SOAT, dejando constancia que los beneficios que otorga dicho fondo, los requisitos y la dependencia ante la cual se puede ejercer el derecho,
y que el plazo para se puede ejercer el derecho y que el plazo para la prescripción para reclamar los beneficios que otorga el Fondo de Compensación del SOAT se inicie luego de efectuada la referida comunicación, o sea, darle más claridad al usuario. La necesidad busca que los beneficiarios del SOAT puedan acceder al derecho que les asiste mediante una mayor información de sus derechos y prorrogando el inicio del plazo de prescripción liberatoria en los casos que se desconoce el domicilio del beneficiario o cuando se trata de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados que se han dado a la fuga. Ya tiene opinión favorable de la Superintendencia de Bancos y Seguros también. ¿Qué beneficios obtiene? Mayor información de los derechos de los beneficiarios del SOAT o del Fondo de Compensación del SOAT para que ejerzan oportunamente sus derechos. Ampliar la efectividad de la cobertura de víctimas de accidentes de tránsito y corregir las externalidades negativas que genera que los beneficiarios del SOAT no efectivicen sus derechos. Evitar dejar el desamparo a víctimas de accidentes de tránsito y a sus familiares que desconocen sus derechos. Entonces, es una política de información. La pongo a debate entonces. Si no hay opinión, entonces lo podemos poner a voto. Los que estén a favor, los que estén en contra, abstenciones no hay ninguna, ha sido por unanimidad, la aprobamos entonces. Vemos la otra, AFOCAT. El congresista Ávila ha dejado constancia de su voto a favor en el tema del RFA, ¿ya? Ya está incluido. Veamos entonces la de AFOCAT. El proyecto de ley 1021, por favor. Que propone la ley para el fortalecimiento de la supervisión que realiza la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones a las AFOCAT y a los fondos de cobertura en que administra. Adelante. La propuesta tiene como objeto establecer los principios que norman a los fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito AFOCAT, estableciendo su naturaleza y características y su finalidad y condiciones técnicas de gestión. De igual forma, establecen los requisitos para el acceso y causales de salida del registro de asociaciones de fondos regionales y provinciales contra accidentes de tránsito AFOCAT y autoriza emitir certificados contra accidentes de tránsito CAT. Asimismo, se precisa las facultades de las autoridades competentes para normar las actividades de la AFOCAT y los fondos que administran. La presente propuesta de ley consta con 10 capítulos, 44 artículos, 8 disposiciones finales y complementarias y una disposición derogatoria. Adelante. Esa propuesta que la trae la Superintendencia de Bancos y Seguros refuerza una buena gestión y garantiza la solvencia de las AFOCAT y del fondo que administran, lo cual beneficia a quienes resulten afectados por accidentes cometidos por los usuarios de la AFOCAT. Actualmente existen 45 AFOCAT registradas en la Superintendencia de Bancos y Seguros. En el 2015, las AFOCAT emitieron 608.000 certificados contra accidentes de tránsito CAT, teniendo ingresos por aportes de 62.5 millones. En base a la cobertura del parque automotor para el año 2015, se tiene que las AFOCAT tienen asegurados al 11% del total de vehículos, 9% son vehículos menores y 13%. Perdón, ahí hay un error en el texto. 9% sin vehículos menores y 13% con vehículos menores. ¿Por qué justificamos este cambio? Que creo que es importante. El número de AFOCAT que incumplen es muy alto. Y entonces, cuando hay un accidente, no hay cobertura para el usuario. Y ese es el gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varias razones. O sea, inexistencia de un órgano de control interno en la AFOCAT, el estatuto que limita la participación del asociado, la voz, voto y derecho de ser elegido solo lo tienen los fundadores. La mayoría de los dictámenes de auditores externos resultan inadecuados, la imposibilidad de contar con registro adecuado y actualizado de los asociados, y ahí vemos los números de AFOCAT que tienen estos problemas. Y un consejo directivo en manos de un grupo reducido de asociados
cuyo mandato supera los 5 años y hay reelección indefinida. Entonces, los socios de las AFOCAT pierden derechos en esta situación y, por lo tanto, cuando requieren ser cubiertos y protegidos por este seguro, no lo reciben y son pues los que están, ellos tienen que enfrentar cuando sufren un accidente la situación y el usuario final, por supuesto, no está cubierto, ¿no? En temas de gestión, cuando vemos el tema de la AFOCAT, el número de AFOCAT que incumplen es bien alto, por ejemplo, en deficiencias en la emisión y venta de los CAT. No disponen de cuentas bancarias, no realizan carteo de caja. Las AFOCAT sancionadas no pagan por la indemnización. Deficiencias en el pago de indemnizaciones, deficiencias en el registro contable, gastos administrativos por encima del aporte. Eso es increíble. Deficiencias en base de datos de CAT y siniestros. Presentas base de datos de CAT y siniestros fuera de tiempo. No presentas base de datos de los CAT y de siniestros y hay deficiencia en la información financiera porque no presentan estados financieros. Entonces, viendo este mapa, tenemos que tener una mayor capacidad regulatoria de la Superintendencia de Banca y Seguros porque efectivamente hay dos partes afectadas, los socios y los usuarios de los vehículos que pueden ser correr el riesgo de vida inclusive en esta situación. Adelante. La justificación de los cambios en aspecto de solvencia también va. El aporte de riesgo es insuficiente para cubrir las indemnizaciones. No hay recursos suficientes para efectuar el pago de los siniestros. Los préstamos del fondo para pago de gastos administrativos también son varios que incumplen en ese sentido, 7 de ellos. No trasladan al fondo el importe correspondiente al aporte de riesgo. Entonces ya estamos viendo qué es lo que está pasando en estas situaciones, ¿no? Entonces, hay sanciones que ha puesto a las AFOCAT entre el 2014 en unidades. En el 2014, 43 AFOCAT con registro vigente, hay 45 al 2016, pero las sanciones están ahí evidentes, 38 en el año 2014, 41 en el 2015, 28 en el 2016. Y bueno, vemos número de sanciones, son el número de empresas, pero el número de sanciones es 230 en el periodo, 29 empresas AFOCAT, asociaciones AFOCAT sancionadas, con 163 sanciones, y bueno, el número de sanciones en trámite hoy día son 14, ¿no? A la fecha, empresas, asociaciones que están sancionadas. Adelante. Bueno, la intención entonces es mejorar la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros a la AFOCAT, verificando que cumplan eficientemente con el pago efectivo y oportuno de los beneficios e indemnizaciones que le correspondan a las víctimas de los accidentes de tránsito ocurridos en vehículos cubiertos por un CAT. Asegurar la atención oportuna de los afectados por accidentes en los que se encuentran comprometidos los afiliados de las AFOCAT, reduciendo la informalidad del sistema y garantizar la intangibilidad e inembargabilidad de los recursos del fondo, que solo podrá usarse en la atención de las coberturas ofrecidas por el CAT, evitando el mal uso de los fondos. Beneficiar a los asociados, quienes formarán parte de las instituciones sujetas a normas de buen gobierno corporativo, gestión y medidas prudenciales, permitiendo una mayor participación en la organización y contribuyendo de esta manera a la protección del interés público, ¿no? Y generar economías de escala en las AFOCAT también al permitir de manera individual o conjunta conformen una o varias entidades que administren los procesos de generación de información contable, financiera, técnica, de auditoría interna, entre otros. Y mayor transparencia en el funcionamiento de las propias AFOCAT, lo cual redundará en una mayor eficiencia de las mismas y su viabilidad técnica y económica. Pongo entonces a debate esta medida que ha propuesto la Superintendencia de Banca y Seguros. Sí, Percy, por favor. Señora Presidenta, de la región donde venimos existen más de 5.000 mototaxistas y desgraciadamente tenemos una mala experiencia con las AFOCAT. Casi la mayoría de los mototaxistas tienen el seguro de la AFOCAT, y lo cual casi el 99% no han sido canceladas en su debida oportunidad. En muchos casos se han ido incluso a juicio, que hasta el momento, digamos, lo postergan y la alargan, y hasta el final no se han sido pues las personas que han sufrido el daño, han sido canceladas en su totalidad por los perjuicios ocasionados. Igualmente, si nosotros hacemos un análisis de los gastos administrativos que tiene cada AFOCAT, son demasiados elevados.
Al menos conozco la realidad de Cañete, que la FOCAT, si bien es cierto, está en la ciudad de Huacho, pero a los que venden la FOCAT en Cañete le dan casi 60 soles, y ellos lo venden a 200 soles, y de estos le dan a unos terceros que le dan de comisión 40%, o sea, ahí nomás tiene casi aproximadamente 100 soles, que viene a ser el 50% de gasto corriente, sin analizar, digamos, los gastos administrativos. Por lo tanto, eso es una de repente de las medidas con las cuales no se puede cumplir, digamos, a los asegurados. También tenemos una serie de deficiencias en cuanto a los registros contables de la FOCAT. Se ha estado revisando, digamos, varias documentaciones. Durante el año 2016 se ha observado que 18 FOCAT no han mostrado deficiencias en el registro contable y sus operaciones. Deficiencias en el pago de indemnizaciones. Entre los años 2014 y el año 2016 se han identificado un total de 25 AFOCAT que presentan deficiencias en el pago de las indemnizaciones, básicamente por demoras en el pago de indemnizaciones, por lo que se realizan en más de 10 días. Cabe señalar que en el mismo periodo se han sancionado a 21 AFOCAT, 2 han sido canceladas por no pagar las indemnizaciones en el plazo dispuesto en el reglamento de la AFOCAT. Hay 2 AFOCAT que mantienen un elevado nivel de efectivo, el mismo que no se ha podido ser verificado durante las labores que han hecho de supervisión in situ al realizar un respectivo arqueo de caja. O sea, en realidad no se sabe si es que ese dinero en efectivo existe o no existe, porque nunca se ha visto depositada en sus cuentas bancarias. Después se ha detectado también que muchos AFOCAT tienen las cuentas bancarias a nombre de la directiva y no, digamos, de la institución. Por lo tanto, yo creo que esas son deficiencias que hay que corregirlas. Si queremos un buen servicio, digamos, no debe haber esas deficiencias. Y si hacemos un análisis también de cuántas AFOCAT han sido, digamos, sancionadas durante estos 2 últimos años, las cifras son bastante elevadas, tanto por la Superintendencia de Banca y Seguros como también por Indecopi, como también por su salud. En el caso de Indecopi, en el año 2014 eran 97, en el año 2015 52 y en el año 2016 41. En el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, en el año 2014 fueron 97, en el año 2015 88, en el año 2016 45, y en el caso de su salud en el año 2016 son 14. O sea, por lo tanto, yo creo que con el fin que se crearon las AFOCAT en esos momentos, creo que no han cumplido, digamos, lo que ellos prometieron, y necesariamente yo creo que aquí la única institución responsable es la Superintendencia de Banca y Seguros, y por lo tanto yo creo que estamos de acuerdo con esta ley que se ajusta a la realidad, digamos, y necesariamente, si bien es cierto, son supervisadas y reguladas por la SBS, bueno, también la SBS tiene que cumplir su función, y para eso hay que darle las herramientas necesarias hoy en día a la Superintendencia para que pueda, pues, tener una adecuada supervisión en las AFOCAT, ¿no? Eso es todo, presidente. Gracias, congresista. ¿Alguna otra intervención más? Sí, por favor, congresista Castro. Presidenta, absolutamente de acuerdo con lo manifestado con nuestro colega. De hecho, es un problema no solamente en la región de él, sino generalizado. Pero sin embargo, siendo este un tema bastante importante e interesante, yo creo, para este sistema de transportes, por lo menos es mi visión particular, y no sé si mis colegas, me gustaría escuchar más de la SBS, porque de repente podríamos hacer una presentación antes de tomar una decisión sobre este proyecto, y que podemos hacer un intercambio de ideas en función a la experiencia. Se le ha manifestado una experiencia, como también de repente, me imagino que la FOCAT debe tener un representante, de repente haber pedido un informe de ellos mismos, deben tener también su propia visión de las cosas, ¿no? Entonces, sí nos gustaría que la SBS nos exponga este tema. El superintendente de seguros está aquí. Yo creo que sí, siendo una iniciativa de ellos, me gustaría que se acerque y nos converse un poquito sobre el tema. Y lo invito, por favor, que se sienta a conversar con nosotros acá mismo. Gracias, por favor. El señor Carlos Eizaguirre. Gracias, presidenta. Gracias, buenos días con todos los congresistas. Si me permiten plantear el problema que hoy afrontamos con la supervisión de las AFOCAT, parte desde una situación en la cual hay algunos usuarios que han registrado demoras en la atención de sus siniestros o incumplimientos en algunos pagos. Debemos ser transparentes en nuestro juicio, porque esta es una situación
promedio del sistema de AFOCAT, que son 45. No es el caso de la totalidad. Hay AFOCAT que son gestionadas mejor que otras. No obstante, hay cosas que corregir, cosas que demandan hacer correcciones en el gobierno corporativo de las AFOCAT, porque las consecuencias que vemos de incumplimiento de pago o demora de pago tienen un origen, y ese origen está sustentado en muchos casos en problemas de gobierno, en otros casos por la capacidad de gestión contable u operativa, que derivan en situaciones complejas desde el punto de vista de liquidez o desde el punto de vista de la solvencia que deben tener algunas AFOCAT. El proyecto que hemos presentado recoge la experiencia de supervisión a lo largo de los últimos 7 u 8 años, cuando las AFOCAT pasaron a ser supervisadas por la SBS. Hemos pasado situaciones de supervisión complejas, como el cierre de 6 AFOCAT ilegales que nunca estuvieron en el registro del MTC en su momento. Hemos pasado por situaciones de cerrar 3 AFOCAT que tenían reiterados incumplimientos. Y nuestro interés como superintendencia es generar una adecuada conducta en la gestión de estas organizaciones, para lo cual necesitamos también algunas herramientas legislativas que nos permitan encauzar el correcto funcionamiento del sistema. Es evidente que algunas situaciones, como se han planteado en la presentación, que los recursos no estén a buen recaudo, que no estén a nombre de la institución, sino a nombre de algunos directivos de la asociación, bajo el temor de que se generen algunos embargos contra esas cuentas, que si existen requerimientos de embargo será por alguna condición, sin lugar a duda, no justifica de que haya un desorden en esa gestión. Es preocupación de la SBS que el sistema funcione de acuerdo a estándares de protección a los asegurados, donde los asegurados son tanto el transportista en sí mismo como sus pasajeros y las personas de a pie que puedan ser parte de un accidente de tránsito. Y sí es importante poder contar con un marco normativo como el planteado, que permita ordenar aquellas situaciones que en el corto plazo no vienen funcionando de manera adecuada. Cualquier inquietud adicional estamos gustosos de poder ampliar. Sí, por favor, congresista Torres y después congresista Castro. Sí, Presidenta, solamente para conocer si es que hemos hecho consultas a las asociaciones que forman, cuáles son las opiniones que tienen al respecto, que me entiendo que es la otra parte, la que deberíamos estar escuchando para saber que no estamos excediéndonos en la regulación. Sí, hemos hecho las consultas con las asociaciones. ¿Y la respuesta, Presidenta? ¿Cómo? ¿Y la respuesta, disculpe? ¿No tienes la respuesta? No ha llegado. Sí hemos hecho la consulta. Yo invocaría, Presidenta, en virtud de lo que ha dicho el congresista Castro, que reiteremos la solicitud de información a las asociaciones antes de definir el tema. Gracias. Gracias, Carlos, por tu presencia. Una pregunta a Miguel Castro. Bien, interrumpimos la sesión de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, donde fueron aprobados la propuesta de extinción de las deudas derivadas de los bonos utilizados en el programa de rescate financiero agropecuario. De igual forma, fue aprobada la propuesta que modifica, que promueve más bien la transparencia y la información del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT. Así también se está en debate la propuesta de ley de fortalecimiento de la supervisión que realiza la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones a las AFOCAT y los fondos de cobertura que administran. Enseguida nos trasladamos hasta la sala